de información que vamos a darle a la comunidad de Buenaventura. En primer lugar, darle gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos, darle gracias al Señor por permitirnos tener este espacio y a ustedes agradecerles por su disponibilidad. También quiero en este momento excusar al señor obispo que no pudo participar de esta jornada porque se le presentó pues una circunstancia muy personal y entonces le tocó salir de la ciudad. Entonces, de igual manera, su corazón está aquí con nosotros, acompañándonos, y su mente también está, él está enterado pues absolutamente de todo lo que está sucediendo en este espacio, y él avala esta iniciativa que se ha tomado desde el Comité del Agua y también del Comité de la Marcha para Vivir con Dignidad. Agradecerles a todos que vamos a hacer un breve recuento histórico de lo que ha sido este problema del agua en Buenaventura, teniendo en cuenta que el tema no es contra personas ni contra empresas. Aquí es el tema de una mala prestación de servicio que se da en la ciudad. Por lo tanto, desde ahí nos enfocamos y eso es lo que nosotros queremos, que al final se tenga en cuenta que lo que nosotros necesitamos es un mejor servicio y quien lo vaya a prestar tiene que cumplir con las exigencias de calidad, de permanencia y abundancia que se necesita para la ciudad. Entonces, con esto, pues iniciamos esta rueda de prensa donde el compañero Narcilo va a iniciar haciendo todo el recuento histórico de todo lo que ha sucedido con el tema de la llegada de Hidropacífico a Buenaventura, porque de ahí es como un punto de inicio. Después hablará Víctor Vidal, nos acompañará también hablando sobre el tema de cómo se ha, en el transcurrir del tiempo, se fue embolatando y se ha venido armando este nudo tan grande que tenemos hasta ahora. Y por último, les estaré hablando sobre el tema de cuál es la propuesta que nosotros tenemos como comités y qué es lo que queremos para Buenaventura, teniendo en cuenta que esto es una iniciativa de la sociedad civil de Buenaventura. Muy buenos días a los periodistas, a los compañeros que nos acompañan. El comité me ha encargado de hacer como una especie de recuento histórico y qué es lo que ha pasado en Buenaventura con el tema del agua. Lo primero es señalar que el Comité del Agua, el Comité del Agua Defensa de la Vida de Buenaventura tiene alrededor de 6-7 años constituido, pero antes nosotros estuvimos luchando en unas cuestiones que se llamaban las ligas de usuarios de los servicios públicos por el servicio fundamentalmente del agua. En el accionar de todos estos años hemos aprendido varias cosas. La primera cosa que hemos aprendido es que no podemos hablar nada si no lo conocemos. Entonces tengan la plena seguridad, por eso yo siempre voy a donde voy con los documentos, la plena seguridad que lo que nosotros estamos diciendo, vamos a decir hoy y hemos venido diciendo es porque lo hemos investigado. Aquí tenemos la prueba de los miles de documentos. Esa es la primera lección. La segunda lección es que las organizaciones, las distintas organizaciones sociales nos hemos unido porque solo el Comité del Agua solo no puede, los compañeros estudiantes solos no pueden, la iglesia sola por edad no puede, pero si estamos todos unidos sí podemos. Y la prueba de ello, y el otro tema es que lo que no decida hacer el pueblo no lo hace nadie. El día que este pueblo de Buenaventura se decida que tenemos que cambiar, cambia. Y una prueba de ello es que el 19 de febrero del 2014 la gente se movilizó en una gran marcha y y demostró que la gente podía. Cuando la gente se decida, cambiamos esto. Digamos que los servicios públicos en Colombia tienen una historia.
Inicialmente en todos los pueblos colombianos los servicios públicos iniciaron de manera privada o de manera casual. Por ejemplo, Buenaventura, el primer abastecimiento de agua que estuvo cuando Buenaventura era un núcleo muy pequeño, que era esta parte de la Loma y el centro, y cuyo barrio principal era San José, había un chorro del agua que le llamaban el chorro del Mono, y ahí la gente de este sector se abastecía. Cuando se empiezan a construir los ferrocarriles nacionales, cuando llegan y se empiezan a construir los ferrocarriles y hacerse el puerto, una de las cosas por norma es que los puertos, donde hay un puerto debe haber agua para los barcos que llegan. Y una de las primeras cosas que hizo los ferrocarriles fue construir el acueducto, un acueducto en Escalerete. Fue el primer acueducto que iba directamente para lo que tenía que ver con la actividad ferroviaria y tenía que ver con abastecimiento de las locomotoras que a tiempo, acuérdense, que eran de carbón y consumían mucha agua y que se movían prácticamente a vapor. Como la población fue creciendo ya, no era posible abastecerse de ese chorro que había en San José, que le llamaban el chorro del Mono. El Estado se vio obligado a construir un primer acueducto para la población y lo construyó por el lado de los ferrocarriles después de Córdoba. Allí un poquito de Córdoba viniéndose hacia Buenaventura, ya por los ferrocarriles, construyó una primer acueducto y ahí se abastecía, no solamente salía una tubería, no solamente para la ciudad, sino también incluso ahí se abastecían las locomotoras que pasaban. Con el pasar del tiempo, entonces el gobierno nacional crea una empresa que se llama IFOPAL, que es Instituto de Fomento Municipal. En ese IFOPAL asumió la responsabilidad del manejo del acueducto de Buenaventura. Es decir, pasamos de una cosa casual, privada del agua, a que el acueducto lo manejara el Estado colombiano, y empezó, pues, Infopal a desarrollar, metió unas tuberías, creó, y se tomó en ese momento la decisión de que el río de agua no daba las garantías de calidad del agua, y se decidió que todo el acueducto de Buenaventura saldría de Escalerete, y en ese momento lo que es público, el acueducto de Buenaventura, entonces se unifica con el que va para Puerto, y hay una sola bocatoma y un solo sitio. Así estuvo, llegó a Acuavalle. Con Acuavalle pues la situación empezó a mejorar. Acuavalle, ante las dificultades que tenía de la población y el crecimiento, decidió hacer unas mejoras, a construir una serie de obras necesarias para que el acueducto pudiera funcionar. Estando en ese proceso, aparece una cosa nueva, y es que aparece la Constitución del 91. Y cuando aparece la Constitución del 91, que se implementa la privatización de las entidades del Estado, en eso se incluye el tema del agua, el tema de los servicios públicos. Y en esa Constitución, que le abre la puerta a la privatización, el artículo 365 señala: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, es decir, el Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, y por comunidades organizadas o particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de los servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra Cámara por iniciativa del Gobierno, debe reversarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del servicio de una actividad lícita. ¿Qué quiere decir este artículo y por qué lo leemos? Porque este artículo, lo que anteriormente manejaba el Estado y que el Estado era el responsable de los servicios públicos, con este artículo de la Constitución del 91 da la posibilidad que los particulares entren. Entonces, esa ley empieza, luego en el 91, en el 94 se emana la ley 142 de servicios públicos y se le da vía libre al modelo que hoy está imperando. Entonces, miren, se impone un modelo público a un modelo privado y se le da la posibilidad entonces que con este cambio de modelo el sector privado venga a lucrarse de los servicios públicos en todo el país y en particular a Buenaventura. Este fenómeno, digamos, se dio en todo el mundo de privatizar los servicios, pero ha habido un fenómeno de que los servicios en manos de lo privado público no funcionan o no funcionan bien, o como el privado tiene el objeto de ganancias, el privado le interesa más la ganancia que la atención a la población. Y esto se empezó a reversar. Los ejemplos más claros, en Europa, toda Europa privatizó los servicios, especialmente del agua, pero hoy, desde hace más de 10 años, se viene reversando eso. París, que fue una ciudad que tuvo el servicio de agua privatizado, lo volvió a hacer público. El último que sabemos de Francia, por ejemplo, es Montpellier, que reversó su servicio del agua. Pero bueno, estamos en el tema. Entonces se impone un modelo del manejo del acueducto perverso en Colombia. Y aparece entonces cuando Acuavalle les decía que estaba diseñando las obras para poder atender la población de Buenaventura y hacer lo que se requería para resolver el problema, aparece y le imponen a Buenaventura el modelo, al alcalde le dicen cambie de modelo y entonces aparece, llega Hidropacífico. Y entonces en el 2000 se hace un acuerdo, el alcalde en ese momento hace aprobar un acuerdo donde le permite crear una empresa del Estado, una empresa municipal, pero que es la SAC, Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, pero que le da la potestad para que entregue el manejo y la operación del servicio a un sector privado. Ese acuerdo se firma en junio del 2000 y pasa el tiempo hasta que en noviembre, más o menos en noviembre, hacen la licitación. Esa licitación la gana una empresa que se llama Conhidra S.A. Conhidra S.A. es una empresa que manejaba el acueducto en ese momento y lo sigue manejando de Santa Fe de Antioquia. Gana la licitación el 18 de noviembre. Ganada la licitación el 18 de noviembre del 2000, ellos son pues, de Santa Fe de Antioquia, van a Medellín y crean una empresa nueva. El acuerdo 06 del 2000 señala que la operación y mantenimiento de la empresa se le debe dar a un sector con experiencia. Entonces digo, lo gana Conhidra S.A., que tenía experiencia, venía a manejar el acueducto de Santa Fe de Antioquia, y se lo entregan y cuando ya va a asumir, Conhidra va y crea, el 18 de diciembre, crea la empresa Hidropacífico. Aquí tenemos los documentos de la creación de la empresa, el 18 de diciembre la crea, y el 29 de diciembre de ese año inscriben esa empresa en la Cámara de Comercio de Medellín y posteriormente, a los 3 días, el 1 de diciembre viene Hidropacífico a asumir el manejo del acueducto, mantenimiento del acueducto de Buenaventura, la operación y mantenimiento del acueducto de Buenaventura. Como ustedes ven, una empresa que no tenía ni una
ni una sola experiencia, ni un solo día de experiencia, así pueda que los ingenieros que llegaran ahí pudieran tener, pero no tenía una experiencia, violando el acuerdo 06 que había autorizado la prestación del servicio. Pero además de eso, Hidropacífico tenía que depositar una póliza por 4.000 millones de pesos, póliza que nunca la puso en el banco para garantizar que en un caso que ellos no pudieran responder por el acueducto, por la operación de mantenimiento del acueducto, pudiera responder. Sinalpa, la interventora que se contrató para hacerle seguimiento a este contrato, denunció eso, lo denunció. Y posteriormente, y debido a esa denuncia que hizo Sinalpa, el gobierno municipal y el gobierno nacional contrataron a un señor, a un contratista, a una inventoría, una empresa que hace ese tipo de investigación que llama Colombian Consulto Group Internacional, para que averiguara si era cierto, que no, y esa consultoría confirmó lo que Sinalpa había dicho, es de que Hidropacífico no había depositado ese recurso para la garantía. Es decir, Hidropacífico llegó en Buenaventura, lo hemos dicho, y es una logo que ha dicho el comité, llegó con la cédula, sin un peso, sin nada de experiencia a manejar el acueducto, y entonces pasó pues todo lo que pasó con Hidropacífico. Entonces, digamos que lo que podemos resaltar de todo esto es que el problema del acueducto y de la operación y mantenimiento del acueducto de Buenaventura tiene un origen en un modelo que es perverso, porque es un modelo que prioriza el tema de la ganancia. Entonces, digamos que eso desvirtúa. En una población como Buenaventura, que se señala que tiene el 63% de desempleo, que tiene el 83% de pobreza, que tiene el 44% de la gente en la miseria, no es posible que una empresa llegue a creer que el acueducto, que un servicio como el agua le va a dar ganancia, y pasa lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues ahora se va a demostrar, pero es que Hidropacífico se dedicó más a atender los negocios que sí le rentan, como es el aguabuque, como es una embotelladora y como es venderle agua a los grandes consumidores, y entidades como Agua Dulce, que está aquí al frente, que como están construyendo necesitan mucha agua, entonces ella prefiere vendérselo a esas entidades que dárselo a la población, porque el modelo le permite ganancia, y ellos con la población, la verdad es que con la población Hidropacífico lo que gana es muy poco, simplemente mantiene la operación, pero no tiene una ganancia suprema. Entonces, el agua, en vez de dárselo a la población, la están entregándoselo a estos grandes negocios que están. Yo tendría mucho más que decir, pero la cosa no es para hacerse muy largo, pero creo que he hecho el propósito de que se tenga una idea de qué es lo que ha pasado inicialmente con Hidropacífico, y creo que el compañero Víctor dirá el resto. El resto no, lo que alcanza.